buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Si bien venimos hablando del panteón romano, Apolo fue adorado tanto en la religión griega como en la romana. Es por eso que vamos a hablar sobre este dios que también fue parte de la historia romana. En caso de que este contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Apolo fue un importante dios griego asociado con el arco, la música y la adivinación. Epítome de la juventud y la belleza, fuente de vida y curación, mecenas de las artes y tan brillante y poderoso como el mismo sol, Apolo fue posiblemente el más amado de todos los dioses. Se le adoraba en Delfos y Delos, lugares que albergaban algunos de los santuarios religiosos más famosos de Grecia. Hijo de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemisa, Apolo nació en la isla de Delos. Su madre, temerosa de la venganza de la esposa de Zeus, Hera, había elegido la estéril isla de Delos como el refugio más seguro que podía encontrar. Se dice que al probar por primera vez la ambrosía, se transformó inmediatamente de bebé a hombre. A Apolo se le dio entonces su arco, hecho por el maestro artesano del monte Olimpo, Hefesto. Al igual que otras divinidades principales, Apolo tuvo muchos hijos. Quizás los más famosos sean Orfeo, que heredó las habilidades musicales de su padre y se convirtió en un virtuoso de la lira o cítara. Asclepio, a quien le dio sus conocimientos de curación y medicina, y según el trágico del siglo V, Eurípides, el héroe Ión. En la mitología, Apolo es un protagonista significativo en el relato de Homero sobre la guerra de Troya, la Ilíada. Estando del lado de los troyanos, presta especial asistencia a los héroes troyanos Héctor, Eneas y Glauco, salvándoles la vida en más de una ocasión con su intervención divina. Llevó la peste a los aqueos, dirigió a todo el ejército troyano, sosteniendo la temible égida de Zeus, en un ataque que destruyó las murallas defensivas de los campamentos griegos, y también fue responsable de guiar la flecha de París hasta el talón de Aquiles, matando al héroe griego, quien era aparentemente invencible. Apolo es descrito con frecuencia por Homero y Hesíodo como el tirador lejano, el trabajador lejano, el agitador de ejércitos y Febo Apolo. Apolo generalmente tuvo un papel de hijo obediente de Zeus, padre de los dioses, y nunca intentó usurpar su posición, a diferencia de Zeus, que había derrocado a su propio padre Crono. Sin embargo, los dos tuvieron una seria pelea cuando Zeus mató a Asclepio después de que éste usara sus maravillosas habilidades medicinales para devolver la vida a un mortal. En venganza, Apolo luego mató a los cíclopes, los gigantes de un solo ojo que hacían los rayos de Zeus. Como castigo, Apolo se vio obligado a pasar un año al humilde servicio de Admeto de Feras, cuidando las ovejas del rey. Apolo obtuvo la lira de su travieso medio hermano Hermes, el dios mensajero. Cuando aún era un bebé, Hermes robó el sagrado rebaño del ganado de Apolo, invirtiendo hábilmente los cascos de sus patas para dificultar el seguimiento de sus huellas. A Hermes se le permitió quedarse con sus ganancias mal habidas, pero solo después de que le dio a Apolo su lira, la cual había inventado usando un caparazón de tortuga. El lado más oscuro de Apolo como portador de la plaga y la venganza divina se hizo famoso cuando él, junto con su hermana Artemisa, de forma despiadada, asesinó a los 6, o en algunos relatos 7, hijos de Níobe, como castigo por jactarse de que su capacidad de procrear era mayor que la de Leto. Otra desafortunada víctima de la ira de Apolo fue el sátiro Marcias, quien imprudentemente afirmó que era musicalmente más talentoso que el dios. Los dos tuvieron una competencia y las musas dictaminaron que Apolo ciertamente era el mejor músico. Luego, Apolo hizo desollar vivo al mortal por su arrogancia y clavó su piel a un árbol de pino. El relato es una metáfora interesante de la competencia entre la música civilizada y ordenada de la lira de Apolo y la música más salvaje y caótica de la flauta de Marcias. Apolo ganó otro concurso musical, esta vez contra el dios pastor Pan,
y juzgado como vencedor por el rey Midas, Apolo se convirtió así en el maestro indiscutible de la música en el mundo griego. La derrota de Marcias y Pan por parte del dios puede reflejar la conquista griega de Frigia y Arcadia respectivamente. Ahora bien, ¿con qué se asocia Apolo? Los objetos tradicionalmente asociados al dios incluyen un arco de plata, símbolo de su destreza como arquero, una cítara o lira, hecha con el caparazón de una tortuga, era un símbolo de la habilidad de Apolo en la música y su liderazgo en el coro de las 9 musas. Una rama de laurel, símbolo del destino de Dafne, quien, después de la persecución amorosa por parte de Apolo, pidió a su padre, el dios del río Peneo, que la transformara en un árbol de laurel. El ónfalo, símbolo del santuario de Apolo en Delfos, como el ombligo del mundo. Y una palmera, que Leto agarró mientras daba a luz a su hijo. Apolo era un dios muy querido, y esto probablemente se debió a su asociación con muchos aspectos positivos de la condición humana, como la música, la poesía, la purificación, la curación y la medicina. El dios también estaba asociado con la moderación en todas las cosas. Sus flechas, aunque podían traer destrucción, también podían evitar el daño a aquellos a quienes favorecía. Una estrategia para alejar el mal de los hogares griegos fue establecer un pilar de Apolo Agieo y en una escala mayor Apolo Apotropeo, que protegió las puertas de la ciudad. Apolo supervisaba los ritos de iniciación realizados por los hombres jóvenes cuando estos ingresaban por completo a la comunidad cívica y se convertían en guerreros. Los rituales en este proceso involucraban el cortarse el cabello y ofrecerlo al dios, así como desafíos atléticos y marciales. El dios se asocia con frecuencia con el sol y con el dios del sol Helios, pero los estudiosos modernos están de acuerdo en que el vínculo entre Apolo y Helios no se remonta más allá del siglo V a.C. Apolo siguió inspirando a los romanos, quienes lo consideraban principalmente un dios de la curación. Octavio, el futuro emperador Augusto, reclamó al dios como su patrón e incluso dedicó un templo a Apolo en Accio. El dios de la moderación era una asociación útil y en directo contraste con el dios del exceso Dionisio, que era defendido por su enemigo número 1, Marco Antonio. Ahora bien, ¿qué lugares eran sagrados para Apolo? Se construyeron santuarios en honor a Apolo en todo el mundo griego, especialmente en las islas de Delos y Rodas, así como en Toión y Claros. Los sitios que todavía poseen algunos vestigios de que alguna vez fueron grandes templos dedicados a Apolo incluyen los de Naxos, donde la enorme puerta aún se alza orgullosa, el de Corinto, donde 7 columnas dóricas dan la impresión de que hubo una estructura que alguna vez fue imponente, el de Dídima en Turquía, cuyo templo fue el cuarto más grande del mundo griego, y el de Side, también en Turquía, donde se ha restaurado una esquina de su elegante fachada con columnas. Sin embargo, la presencia más directa de Apolo entre los griegos se manifestó a través de su oráculo en Delfos, que fue consultado por sus poderes proféticos y que era el más importante del mundo griego. Según la leyenda, Apolo, deseando revelar a la humanidad las intenciones de su padre Zeus, creó el oráculo en el lugar donde había matado a la serpiente Pitón. Los juegos píticos panhelénicos se iniciaron en el sitio con el fin de conmemorar la muerte de esta criatura divina y se entregaban trípodes y coronas de laurel como premios a los vencedores de estos juegos. Los 30 tesoros construidos en Delfos por varias ciudades indican la popularidad del dios y la del santuario en el mundo griego en general, así como en Asia Menor. El oráculo de Delfos ya era muy visitado en el siglo VIII a.C., a pesar de ser difícil de acceder y abrir solo en verano. Y las proclamas, a veces crípticas, de sus sacerdotisas no se tomaban a la ligera y a menudo decidían cómo se aplicaban las leyes o si se debía llevar a cabo una guerra en el extranjero. A veces las respuestas del oráculo a las preguntas eran tan oscuras que los sacerdotes del sitio ofrecían darles mayor claridad. Por supuesto, por una tarifa. Por último, ¿cómo se representa a Apolo en el arte? Apolo aparece con frecuencia en todas las formas del arte griego antiguo, la mayoría de las veces como un joven hermoso e imberbe. Se le identifica fácilmente con una cítara o una lira,
un trípode de bronce que simboliza su oráculo en Delfos, un ciervo porque a menudo pelea con Hércules, un arco y un carcaj. También, en ocasiones, se le representa montado en un carro tirado por leones o cisnes. Quizás la representación más famosa de Apolo en el arte griego antiguo es la estatua que sobresalía en el centro del frontón oeste del templo de Zeus en Olimpia. Aquí, en una pose majestuosa, trae orden y razón a la batalla entre los lápitas y los centauros en la boda de Pirito. Otro buen ejemplo de Apolo en su apariencia de apuesto joven, esta vez con largos mechones, es el de un monumento funerario en El Pireo, un relieve de mármol del siglo II después de Cristo. La cabeza de Apolo aparecía con frecuencia en las monedas griegas, sobre todo en los tetradracmas de plata de Catania en Sicilia del siglo V a.C. y en las monedas de oro de Filipo II de Macedonia. A los escultores romanos también les gustaba Apolo y una famosa estatua de mármol del dios, ahora en los museos vaticanos en Roma, es el Apolo de Belvedere, una copia del siglo II después de Cristo de una estatua de bronce del siglo IV a.C. de Leocares. Incluso los etruscos le dedicaron interés, tal vez una de sus esculturas más famosas en terracota sea el Apolo de Velles, una figura del dios conocido por ellos como Aplu, que una vez estuvo ubicada en el techo de un templo. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más acerca de este dios greco-romano. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.